Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Fabián. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bien. Lo que estás viendo es real, ¿está? Sí, sí, sí. No, te explicaba la acepción nada más. Ahora le contaba a Mayra recién y se reía. Es igual que ayer, pero es real. Claro, sí, sí. Pero tiene sentido con la palabra, ¿no? La propia palabra. Etimología habla de algo falso, Claro, dudoso, claro. ¿no? Sí, Sí. sí. Igual no creo que en el Río de la Plata hagan todo ese análisis. Digo, me parece que es más... Claro, sí, el idioma agarra cierto sentido y la gente habla por hablar nomás. Sí, sí, sí. Yo tuve súper claro que era que no había ningún tipo de segundo sentido en lo que te dijo, pero yo me reía porque... Cultura. Claro, exactamente. Profesor, buenas noches, bienvenido. Profesor está de viaje. ¿Escuchás? Hola, escucho. ¿Y ustedes Buenas me noches. escuchan? Bien. Excelente, excelente. Déjame ver acá la iluminación. Estoy en un estudio improvisado. Está bien, se ve bien. Ok. Excelente. ¿Está frío por ahí? Donde está En Fabián, Uruguay sí. Sí. En Paraguay parece que no. Parece que no, está de camiseta, tranquilo. No, acá sí. Acá tampoco. Acá, como decimos acá, está salado. Excelente. Yo donde estoy es en Excelente. 30 grados, un calor inmenso. Sí. ¿Tú estás dónde, Rolín? Estoy en Goiás. Wow. Sí. Estamos cerca. Ahorita Sí. estoy en Brasilia. Mira, yo estoy yendo mañana, pasado mañana para Minas, para Patos de Minas. Ok. Después vuelvo para acá otra vez. Mi último mes, gracias a Dios, ya anhelando volver a casa. Sí, después de un tiempo ya nos quedamos así. Sí, Ya, aún tengo que resolver algunas cosas acá, me voy a quedar un poco. Así es. Bien, buenas noches a todos, creo que están. Silvia, Arsenio, Bruno, Fabián. Creo que son estos, ¿no? Ustedes cuatro. Está Mario offline y después los demás hermanos, y sería Marcelo no está entrando y Freddy tampoco. Serían los que, y Franco debe entrar en algún momento. Franco. Ok. Pero serían los que están acá. Tengo visto estos cuatro acá constantemente en las clases en Zoom y los otros no con tanta frecuencia, pero así es. Ok, hermanos, les saludo a todos, mucho gusto estar con ustedes y vamos a empezar con una oración y quien lo pueda, yo pido al pastor Rolín que nos conduzca en esta oración, por favor. Bien, oramos, hermanos. Señor, queremos darte gracias a Dios por un día más de vida que nos concede, Señor. Reconocemos tu inmensa bondad, tu inmenso amor y misericordia para con cada uno de nosotros. Te agradecemos a Dios por la obra de Cristo, una obra perfecta, hecha una vez por siempre. Te agradecemos a Dios por tu iglesia, Dios, que está siendo edificada a lo largo de la historia, Dios. Te damos gracias porque tus propósitos para tu iglesia, Dios, aún en medio de sufrimiento y adversidades, Dios, es para victoria, Señor. La iglesia triunfará por medio de Cristo y de su obra. Y te agradecemos, Dios, porque somos partícipes en ella, Dios, y tenemos que aprender cómo cuidar a tu iglesia, Señor, cómo cuidarnos a nosotros, a los hermanos. Y estos libros que estamos estudiando son tan importantes, Dios, para guiarnos, Dios, en esos temas. Por eso oramos una vez más que sea de edificación,
sea de crecimiento para cada uno de nosotros, oh Dios, para nuestra devoción a Cristo y también para nuestro servicio en tu iglesia. Bendice al profesor, su familia, su ministerio, su tiempo en Brasil, todo lo que tiene que hacer, oh Dios, que tú prepares, Dios, todas las cosas y dé a él, Dios, buen éxito en todas las cosas, Señor. Pedimos tu bendición, nos confiamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias a Dios. Por favor, acuérdeme de algo, creo que he preguntado en el primer día, en la primera clase que tuvimos, cuando estábamos nos presentando para conocer a todos. Si Rolín puede ayudarme también. ¿Quién de los estudiantes de esta clase tiene la gana de ser pastor y está preparando para el ministerio pastoral? ¿Alguien con este propósito? Silvia, no levante la mano, por favor. Arsenio. No, no es Es Ni aunque broma, fuera doble. pero es broma. No te voy a excluir, Silvia, para la cuestión. Puedes saber quién es para orar por él. Pastora Y de así ovejas, solamente. Ok. Entonces tenemos a Arsenio. ¿Es solo él? ¿Es esto? Para que comprenda. Bueno, Porque- Bruno es oficial de la iglesia, es anciano. Sí. ¿Está bien? Bruno es Fabián- oficial. Fabián también. Fabián Ok. es el guía el líder del grupo de alabanza de la iglesia. Ok. ¿Es anciano también, Fabián? ¿No? Todavía no. No. Arsenio es, me acuerdo que es anciano también. Y hay los otros, Fred y el otro más. Y ¿sabes decir si los otros tienen el propósito? No, Mario no sé. Mario es miembro de la iglesia de Argentina. Ok. No sé decir. Y tenemos también a Franco en nuestro grupo, Mm, que tampoco ha mencionado nada en cuanto a vocación pastoral. ok. Só para que me quede más claro, para saber la proporción y cómo vamos a abordar aún. Bien, como hemos dicho, este tema nos toca a todos nosotros, no solamente a aquellos que van consiguen con aspiraciones pastorales, porque ahí está profundamente involucrado en la dinámica de la iglesia. Nosotros hablamos de algunos temas, de dificultades que Timoteo tenía en Éfeso, que eso ha sido uno de los trabajos más bien sucedidos de Pablo, que más se ha desarrollado y que después sigue con Timoteo en el pastoreo. Y hoy vamos a seguir con el capítulo 2. Les invito a todos a tomarnos en mano la Biblia en el capítulo 2. Y en algún momento vamos a estudiar 2. Pero estos temas son muy fuertes y densos que no da para seguirnos con 2 capítulos ahorita. Tal vez en 2 Timoteo, que son capítulos más cortos y se reveste de un carácter más personal que 1 Timoteo. 1 Timoteo es más enfocado en aspectos ministeriales y eclesiásticos de la vida de Timoteo. El segundo es un poco más personal. No que tenga menos importancia, por supuesto, ¿no? Toda es palabra de Dios, pero algunos aspectos nosotros trabajaremos un poco más, como ahora. A pesar de no ser en muchos versículos, son 15 versículos en el segundo capítulo. En el tercero capítulo también no son muchos versículos, son 16, pero tiene contenido que no es muy bueno que rompamos en el estudio. Entonces, por hoy, vamos a enfocar en el capítulo 2. Básicamente, ¿qué tenemos ahora? Después de las cuestiones iniciales que vienen en el capítulo 1, con los temas de las controversias, de los problemas que traían las personas, aquellos probablemente judaizantes con cuestiones propias del judaísmo, como genealogías, fábulas, historias con la tradición, y sin la proporción debida de la importancia de los temas,
y todo aquello, todos esos temas estaban perturbando la vida de la iglesia, como hemos visto, y Pablo entonces ha orientado a Timoteo a que si estuviese atento a estas cosas y no calice en estas trampas, ¿no? De discusiones inútiles y sin propósito. Y eso hemos compartido en la semana pasada, ¿ok? Todo eso está claro. Él termina dando un ejemplo de dos que se perdieron, que por ahí en este camino de desvíos. Ahora, en el capítulo 2, Pablo inicia directrices para la vida de la iglesia, propiamente para la dinámica de la iglesia propiamente dito. Directrices administrativas en la vida de la iglesia, empezando con un aspecto muy importante que es el culto público en la vida de la iglesia. Aunque sea un tema muy común en la vida de la iglesia, porque es la práctica principal de la vida de la iglesia, ¿verdad? El culto público, toda iglesia cristiana tiene como punto importante el culto público. Y por eso mismo puede ser algo que no sea considerado debidamente, porque como lo hacemos todo y hacemos siempre, semanalmente, hacemos el culto público, podemos todo tomar como tranquilo, por supuesto, no hay nada que aprender propiamente o que orientar para esos aspectos, pero ultrapasa, va más allá del aspecto de la liturgia, del culto público, o por lo menos no propiamente con el tema de la liturgia como estamos acostumbrados. Empezando en las partes del culto, los elementos del culto, el principio regulador del culto. No sé cómo se toca estos temas acá en la propuesta general, cual que sea. Pero no son esos los aspectos que Pablo enfoca. Vamos a ver que son otros lugares y cómo son importantes e interesantes percibirnos para la vida cristiana. Vamos a empezar con los versículos de 1 a 7. Y por favor pido que alguien lea capítulo 2, versículos de 1 hasta 7. Leo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Ok, gracias. Gracias, Silvia. ¿Qué vemos acá? En este primer punto, esta primera mitad del capítulo, vemos algunas instrucciones que Pablo nos va a comunicar sobre el culto. Me gustaría de recordarlos antes todavía de que nosotros básicamente ustedes tienen básicamente 3 fuentes de contenido de reflexión en estas clases. Una son las clases propiamente ditas, que son grabadas y que pueden ser revistas y revisitadas siempre que lo quieran con los temas, ¿ok? No sé cómo se pasa en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, pero una mala práctica que hay en la educación brasileña es que cuando empezamos a enseñar, los estudiantes preguntan, ¿se va a caer en el examen? ¿Qué necesita estudiar para el examen? Si el test, están preocupados más en el examen propiamente de que en el contenido. No es apropiado, pero si pensamos en línea general, son abordajes complementarios.
hay los materiales que están disponibles en Google Drive, que son una fuente que vamos a explorar más específicamente en trabajo después. Yo estoy siguiendo exposiciones comentadas con ustedes aquí a partir de otras fuentes que no son sugerencias para que lean, porque no son de tan fácil digestión, digamos así, que son los comentarios bíblicos. Muchas personas se ponen aburridas por leer comentarios bíblicos porque son técnicos, pero son la fuente de ese contenido que estamos discutiendo acá en nuestras charlas, ¿ok? Ese vamos a entregar más como mastigado, no sé si se dice así, vamos a procesarlo y ya entregamos molido. Ese es el punto, ¿ok? Y el tercer es la lectura obligatoria de la vocación peligrosa, que aunque no sea directamente de los comentarios, pero apunta aspectos ministeriales y está con el enfoque del peligro, básicamente la función pastoral, pero podemos decir del liderazgo cristiano en el reino de Dios. ¿Ok? Entonces, esos tres puntos son de observación. Perdón, Sí. perdón que te corte. Lectura obligatoria y el informe de lectura es este libro, Vocación Peligrosa, ¿está? Que está en el Drive. Eso. ¿Está bien? Ok. Sí. Aí mais oportunamente vamos descrever como va a ser los testes. Só para recordarlos que ustedes terán tripartida: el libro Vocación Peligrosa, lo material de Mintes, que ahí está, de epístolas pastorales, que son comentarios, roteiros de estudios que están de los tres libros, y nuestras clases, ¿ok? Entonces, así, son complementarios, entonces precisamos ver a todo. Ok, sigamos entonces. Aquí es interesante porque después de tratar de problemas específicos con relación a instrucción que tenía Timoteo en su pastoreo con aquellos desvíos propios en el capítulo 1, ahora Pablo presenta a Timoteo algunas instrucciones de orden más práctica, de prácticas en la vida de la iglesia, que están asociadas al culto público. Y ahí ya me permite hacer algunos comentarios antes que enfoquemos en los versículos propiamente dichos. Nosotros podemos tener una visión del culto público como algo muy fuertemente desconectado, desasociado a la vida cristiana o a la vida común, a la vida del ciudadano en día a día. Un enfoque demasiadamente fuerte en el propósito de la adoración. Y me explico qué quiero decir con eso. Por supuesto que el culto cristiano tiene como el público algo Dios. El público cristiano no es para las personas, es para Dios. Dios es el auditorio, digamos así. Cuando alguien se va a prestar un culto, a presentarlo, es para Dios. El culto no son para las personas. Las personas son los agentes, son quienes actúan, quienes ofrecen el culto a través de la obra de Jesucristo, confiada en su mediación, en la dependencia del Espíritu, creyendo que el Espíritu está con nosotros y actúa en el culto. Por eso lo invocamos la iluminación para la lectura y la exposición bíblica. Pero si decimos, y a mí me encanta una imagen que es bíblico del Nuevo Testamento, pero que he leído, me acuerdo claramente, por un rabino muy conocido en la década de 80 en Brasil, que era Henry Sobel, y él comentaba del culto como esta metáfora bíblica del encuentro entre el marido y la mujer, como ¿cómo se llama? Digamos las bodas. ¿Es bodas también en castellano? Sí, bodas, Las sí. bodas, sí, de los novios cuando se van a casar. Y es una metáfora perfecta porque está presente desde el Antiguo Testamento, por eso que el rabino se utilizaba, pero es más fuerte en el Nuevo Testamento. Pablo explora más esta imagen cuando nos presenta como la novia de Cristo, ¿no?
y Cristo como siendo el novio. Entonces, el culto es este encuentro que es celebrativo, es festivo, es verdad, porque es el culto del novio con la novia, de aquellos que se van a casar. Es un poco, porque novio, como que aquellos que están para casar, ¿cómo se llamamos en castellano? Los nombientes, ¿serían los nombientes? Novios, Prometidos. novios, sí, prometidos. Los novios también. Puede ser novio también en ese contexto, porque yo tenía el temor de que el novio fuese demasiado flaco, débil, ¿no? Para comunicar la idea. Y es más, es un prometido que está en vía de casarse, ya cerca, ¿no? Y las bodas son las conmemoraciones, las fiestas de esa celebración de la unión, ¿ok? Nosotros celebramos en culto como esta unión. Dios nos llama, nosotros venimos a su presencia como la novia para celebrar esta unión, para ofrecerle nuestra vida y nuestra adoración por la obra de Jesucristo. Ese es el punto principal. Porém, todavía necesitamos percibir que los cristianos, que particularmente en los primeros siglos, fueron considerados como la escoria de la sociedad, como Pablo viene a decir para los apóstoles. Eran considerados heréticos, sectaristas, por todos. Los judíos eran tolerados por el Imperio Romano por su política diplomática, por comprender que eran los únicos pueblos de todo, que eran monoteístas y que tuvieron algún privilegio de existir. Los judíos necesario pagar tributo de honra y adoración a los césares y a las autoridades. Pero a los cristianos no recibieron el mismo tratamiento de tolerancia. Y los cristianos fueron rechazados por todo. Fueron rechazados por los judíos como una secta herética de un falso Mesías que son los nazarenos, como éramos llamados en el principio. Curioso es que hasta hoy en Medio Oriente, entre los otros pueblos semitas, entre los árabes, los cristianos son llamados de nazarenos hasta hoy, ¿no? Como los seguidores del hombre de Nazaret. ¿Te acuerdan el episodio de ISIS en años recientes? Y que persiguieron cristianos y molestaron unos y mataron. ¿Te acuerdas de esto? Uno de que hicieron y que pusieron en las casas de los cristianos, reciente esto, la letra Nun en árabe, que es equivalente a nuestra N, y que es la primera letra de la palabra Nazar, que en árabe es nazareno. O sea, hasta hoy, y la idea es identificar aquellos lugares como hogares cristianos, porque a ellos les daba algunas opciones de o pagar tributo, o convertirse a Islam, o morir si no huyen. Y muchos huyeron, otros murieron. Bien, esa realidad empieza, no de esta manera, pero esa realidad de intolerancia, de incomprensión, de tratamiento como persona non grata, como se dice en latín, ¿no? Persona que no es bienvenida, ya en el primer siglo. Y esto, mira qué importante es. A los cristianos a los cristianos venía la tentación de ver el mundo y las autoridades del mundo con un profundo antagonismo, con un fuerte antagonismo como enemigo, algo así evitado, como el mundo de Satanás, y así se va. Mira cómo Pablo empieza este capítulo. Antes de todo, antes de cualquier cosa, pues estoy con otra persona acá haciendo. Les ruego que hagan 4 cosas que dice él. 4 términos que no son propiamente sinónimos, pero son aspectos distintos de una misma práctica. ¿Cuál es? ¿Qué dice Pablo? Verso 1. Rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias. y acciones de gracias. ¿Qué son esas 4 palabras? ¿Apuntan para qué? Sí.
Para la oración. Oración. La oración es la más general, ¿no? Que hacemos porque oración, bajo la palabra oración, tenemos varios tipos de oraciones, ¿correcto? Y son aspectos distintos de orientaciones que todos apuntan en la práctica de oraciones dirigidas a Dios, pero con aspectos específicos que son presentados acá. Rogativas, que son peticiones que hacemos. Oraciones generales, hablando con Dios. La tercera, que podemos tener como intercesiones también, aunque aparezca solamente 2 veces, acá y un poco más adelante, apunta la idea de ponerse a favor de alguien delante de otro. No tenemos la palabra intercesión, que es interceder, es ponerse en favor de una persona perante otra. Por ejemplo, ¿qué hacen los abogados, los licenciados en la corte? Las personas que están pidiendo en su defensa no se defienden por cuenta propia, ¿no es verdad? Alguien le va a defenderlo y pedir por él. Esos son los abogados o licenciados, no sé cómo se llama ahí. Y por fin tenemos la palabra acciones de gracias. Con estas 4 prácticas, mira qué curioso, Pablo está llamando a la iglesia a través de la orientación a Timoteo de que incluya en la liturgia, en la práctica cristiana, el mundo que le es antagónico, el mundo que le es contrario. Es casi que una idea contraria a la idea que tenían los esenios, por ejemplo, que es este mundo está contaminado por el pecado, por el mal de los hijos de las tinieblas, es imposible vivirnos de manera piadosa en este mundo, y ellos se refugiaban aislados de la sociedad, ¿ok? Que Pablo está haciendo era un movimiento en dirección contraria, porém, todavía no de secularización, no es, hola, te queda igual, porque es fuerte y puede ser semejante. No, ¿qué hace él? Es, en nuestra práctica litúrgica, espiritual de adoración, nosotros incluimos la sociedad donde estamos y las autoridades que nos gobiernan. Y a veces nos olvidamos de esto. Estamos en la iglesia y somos demasiado enfocados en nuestros deseos personales, individuales, nuestros sufrimientos los presentamos a Dios. Si abrimos, creo que se pasa con todo, pero me parece que es muy fuerte entre los latinos, peticiones. Cuando dicen, ¿cuáles son las peticiones? Vas a pido por el dolor de cabeza que tengo, por mi pie que está inflamado, por mi perrita que está tristita, está en casa, parece un gatito y a mí no me gusta ni verla así. Y son quejas demasiado personales y solamente esto, ¿no? Ahora mira, una iglesia que está sufriendo persecuciones, que es tida como mal querida, mal amada, como no bienvenida en la sociedad, recibe de la parte de Dios una instrucción que dice, hagan ustedes como iglesia, oriente a la iglesia, de que busquen a Dios con oraciones, también con gratitud porque ya han recibido, en favor de los otros, no exclusivamente de ustedes. Porque el versículo 12 dice en favor de los reyes y de todos cuando ocupan posiciones elevadas. Pero el versículo primero termina diciendo en favor de todos los hombres. ¿Qué les parece esto? ¿Qué les comunica esta enseñanza y esta orientación? ¿Qué les parece? A mí me gustaría de oírlos. ¿Qué idea le viene a la mente y ven a tu mente cuando oyes eso de la parte de Pablo, esta orientación?
Para mí como es una preparación de la iglesia para, o sea, mirando el campo, el mundo como el campo para predicar el evangelio, ¿no? Sí, Primero empezando en la oración sí, para que se vaya preparando, sí, bueno, como muy decimos bueno. muchas veces, el corazón, como decimos muchas veces, Dios vaya preparando el corazón de los hombres Sí. para después recibir el evangelio, ¿no? Sí, muy bueno. Como alguien ha dicho, antes de hablar de Cristo para alguien, hable de este alguien para Cristo, ¿no? Es una frase que se dice que es la oración como una preparación misionera. Antes de sembrar, quien va sembrando y orando, ¿no? Y se acogerá los frutos. Ok, bueno. ¿Qué aspecto podemos destacar de la vida de la iglesia? ¿Qué característica que Dios le comunica desde el Antiguo Testamento? Estoy pensando agora en un texto de Éxodo Levítico que Pedro evoca, después él cita apropiándose y diciendo para la iglesia: ustedes son nación santa. Después Real sacerdocio, sacerdocio real. ¿Ok? ¿Qué hace el sacerdote? ¿Qué hacía el sacerdote del Antiguo Testamento? intercedía. Exactamente. Básicamente, intercedía a Dios en favor del pueblo. ¿Correcto? Entonces, esta vocación de sermos nosotros como mediadores, no mediadores absolutos, mas aquellos que se ponen delante de Dios a través, y Pablo va a decir aquí, del único mediador, a través del mediador, en favor de las personas, es una vocación cristiana y que no podemos olvidarnos. Y por tanto, debe hacer parte de nuestra adoración, como parte de la vocación. Mira, nosotros no tenemos un orden establecido. En la propia tradición reformada se ha debatido bastante sobre la parte litúrgica y de culto, de modelos de culto, y hay distintos. Y si históricamente analizamos como hacía Calvino en Ginebra, John Knox en Escocia y otros tantos, vamos a ver algunos puntos de semejanza y algunos puntos de diferencia, pero nosotros percebemos que de alguna manera nuestra adoración, nuestro culto debe expresar esta vocación sacerdotal que la iglesia tiene. Cuando alguien adentra en una comunidad cristiana, no es bueno que no perceba esta comunidad como alguien que se importa con la vida y con la sociedad y con todo. ¿Ok? Nos tenemos un papel sacerdotal a ejercernos, a desempeñarnos, incluso en el propio culto, que viene en intercesiones que van más allá de que las peticiones individuales. La frecuencia no es establecida, la manera no se es, pero la práctica debe venir. Debe estar presente, como ha dicho Pablo, en favor de todos los hombres, de reyes, de autoridades, de posiciones destacadas. ¿Y cuál es el propósito que él termina el versículo 2? ¿Cuál es? ¿Por qué hace estas oraciones? ¿Mm? No es algo parecido a lo que también dice ahí en Jeremías 29, cuando habla al pueblo de Israel, que cuando estaban en Babilonia, que oren por la paz de la ciudad, porque en la paz de la ciudad estaba la paz de ellos Sí, también. Entonces, sí, sí. algo relacionado con eso también puede ser que Pablo estaba instruyendo para que oraran por las personas que estaban en inminencia, para que haya paz en la ciudad, por lo tanto paz para la iglesia también, ¿no? En el sentido Sí, sí es. Que veo de estas palabras de Pablo es algo que procuro desarrollar en el ministerio, que es una armonía entre nuestras creencias y nuestra práctica, incluso litúrgica. ¿Ok? Tenemos una vocación misionera y sacerdotal, pero no puede ser solamente en las clases de teología que lo vimos. De alguna manera eso tiene que expresarse concretamente en nuestra vida y también en el culto. A alguien que imaginas tú, un visitante,
que comparecesse a una reunión cristiana, desconfiado, ese pueblo diferente, que ya tengo oído que comen carne de gente y bebe la sangre de alguien, porque ese es mi cuerpo y mi sangre que coméis y bebéis, y oigo muchas cosas raras sobre ello, y se adentro en un ambiente, y cuando empieza la adoración, le oye las personas orando por la ciudad, orando por el tetrarca, orando por el gobernador, por el rey, personas que muchas veces eran contrarios a ellos y que los perseguían. Y le oyen los cristianos orando por esas personas. ¿Ok? Eso comunica algo. Mira, estos hombres no son los perturbadores como están diciendo por ahí. Ellos no tienen estas malas intenciones. Claro, no estoy a decir que Pablo está estratégicamente orientando a Timoteo, haga así para que las personas le amen más, es solo para que te facilite la vida. No es esta idea. Pero por supuesto creo que hay una connotación, primero pastoral, espiritual para la propia congregación, porque es demasiado fácil odiarmos que nos odian. ¿Correcto? Es demasiado fácil nos quedar antagónicos con aquellos que son nuestros antagónicos. Y los queremos apartados de aquellos que nos persiguen. Creo que acá es una manera de la liturgia de la iglesia, la práctica religiosa, refletir que ha dicho Jesús que ame tus enemigos y oren porque los te persiguen. ¿Ok? El Señor Jesús ha dado ese orden. Y al hacernos esto, mire, hermano, no es algo, no estoy sacando el elemento sobrenatural de acá. Voy a tocar como segundo punto. Pero no es como una magia, una mágica que se hace, que al hacer nuestra oración se va a cambiar todo a nuestro favor. Empieza cambiando y nos vemos. Que no caímos en la tentación de abrigarnos, de alimentarnos y tener en nuestro corazón el odio por aquellos que nos odian. En la medida que oramos por ellos, somos nosotros que empezamos a experimentar la transformación que necesitamos y tener un corazón direccionado positivamente. ¿Ok? Entonces, empieza con nosotros. Esa tranquilidad no es propiamente una tranquilidad social que viene y calmo, pero también es de nuestra propia actitud. La iglesia no estaba exenta, no estaba libre de problemas, de persecuciones, pero no podía verse victimizada como que sufriendo, abandonada por Dios con Creo que se trancó. la iglesia. Y por eso orar por ellos también. Y ahí sí, Bruno, hace una armonía con el texto de Jeremías 29, que no podemos nos antagonizar con el mundo en todo. El mundo en cuanto sistema pecaminoso y ideologías contrarias a Dios, sí, se debe ser combatido. Pero el mundo que existe es el único mundo en que se vive. No vivimos en la Luna, en Marte, en Venus. Vivimos acá con estos otros todos. Y Pablo cuando escribe, por ejemplo, a los Corintios, dice, oh, te aparte de personas pecadoras. No, y él dice entonces, no estoy a decir de la sociedad, porque si fuera así, tenemos que salir ahí. Y salir para fuera de la sociedad, no es este punto. Son personas que diciéndose cristianas, tienen estas prácticas, ¿ok? Son actitudes distintas. En la sociedad vamos a convivir. Y mejor es que sea en paz, ¿eh? Por eso, que depender de vosotros tengáis paz con todos los hombres. ¿Y cómo nosotros lo alcanzaremos? Primero, acordando nuestro propio corazón delante de Dios y que queremos la bendición de los otros. Porque hay unos creyentes muy raros por ahí y yo voy a orar y cuando yo oro las cosas acontecen. Cuidado con que estás
con quien estás brincando, soy hijo de Jehová, y cuando si yo voy a orar, cuidado, ¿no? Parece algunos médicos de Paraguay, ¿no? Una medicina que voy a preparar acá, son oraciones, voy a hacer una oración, y si te amaneces raro, que prepárese. No es así, no es por el tono de la amenaza de una especie de magia de Jehová que te va a alcanzar, no, no es por eso, ¿ok? Entonces hay este punto de amenazas que son externas, que son riesgos reales, y que Dios va a oír a oración también y a amenizar según su voluntad, pero también de intranquilidades dentro de sí. Nosotros somos personas que están en un mundo que no ama a Dios y que se sigue y debemos colocar delante de Dios, ¿ok? Aí mira que ele, para que vivamos uma vida tranquila, calma, com toda piedade e respeito, ¿no es así? Con piedad. O sea, aunque el mundo sea contrario y adverso contra nosotros, nosotros no somos llamados a responder con las mismas actitudes malas. Debemos servir. Me acuerdo de un documento, creo que ha sido escrito por o para Plinio, está en un libro llamado Documentos de la Iglesia Cristiana de los primeros siglos, en que una persona hace una descripción de los cristianos para una autoridad en Roma y se describe, me acordé de memoria acá, por eso que no estoy leyendo, me acordé a medida que estaba hablando con ustedes, y que se dice así, ¿qué puedo decir de estos que son cristianos? En nada se difiere de los demás ciudadanos. Lo pagan los impuestos, trabajan, cuidan de sus familias, quieren vivir una vida tranquila con los otros. Por el revés, ayudan a los otros, tiene actitudes de cuidado, incluso para otros que no le tratan bien. De manera que no tengo nada a decir que deponga sobre ellos. Y mira, la descripción es muy curiosa porque la imagen que se fue consolidando de los cristianos no era bella, no era bonita. Ahora imagina si todos los cristianos reciben informaciones siempre antagonizando todo con el mundo. Se van a vivir como refugiados y como raros entre la sociedad. Entonces creo que Pablo está orientado acá para decir, mira, no, el mundo es antagónico a Dios, pero nosotros debemos buscarse canales de bendición de nuestro pueblo. No es exclusivamente la evangelización que hacemos en la sociedad. También buscamos la paz y deseamos y presentamos a Dios para que Dios bendiga a las autoridades, para que seamos bendecidos en todo. ¿Ok? Este punto es agradable delante de Dios. ¿Cómo sigue? Versículo 3, ¿cómo Pablo explica esto? ¿Cómo lo describe esta práctica? Esta práctica de oraciones, intercesiones en favor de todo. ¿Qué dice? Versículo 3. Eso es. Porque es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ok, ¿cómo comprendemos esto? Porque es el cumplimiento del sacerdocio universal de los creyentes. ¿Ok? Y acuerda que ese ha sido uno de los temas que ha sido rescatado en la Reforma Protestante, ¿correcto? Sacerdocio universal de los creyentes. ¿Qué significa? Que cada uno cristiano tiene acceso a Dios por medio de Jesucristo. Y que al tener ese acceso lo usa para la gloria de Dios, para el bien de la sociedad y eso es agradable delante de Dios. ¿Ok? Eso es importante porque otra vez hacer un paralelo con Pedro. Cuando escribe su carta también a cristiano perseguido, dice, mira, así como ustedes, hay muchos otros que sufren alrededor del mundo y que se va a pasar, no va a ser siempre. Estaremos un día en la presencia del Señor y nada de esto continuará de esa manera. Y él dice algo muy práctico y muy bello, que es así, casi es inevitable que suframos, es inevitable. Pero no hay honor si sufrimos por nuestro pecado.
no hay virtud ninguna. Si sufrimos por la justicia, esto es aceptable delante de Dios. Entonces, esta misma idea, que es la idea también de las bienaventuranzas, ¿te acuerdas al final de las bienaventuranzas cuando Jesús ha dicho, bienaventurados soy cuando vos perseguiren y hicieren todo mal contra vosotros? Pues la idea, el sufrimiento no está, el sufrimiento cristiano, por sermos cristianos, no está desapercibido por la parte de Dios. Y que Dios lo recibe como agradable delante de él. Y si como cristianos sufrimos y aún así deseamos y nos empeñamos y oramos por el bien del próximo, eso es aceptable delante de Dios. ¿Por qué? Porque es una reflexión de la propia actitud de nuestro Señor Jesucristo. El perseguido, amó. Que traicionado, fue fiel. Que maltratado, trató con dedicación. Así es un llamado para nosotros también. Este es el punto revolucionario que como cristianos tendremos a ofrecer al mundo. ¿Ok? Y él sigue, versículo 4. Ahí entramos en un punto que a veces hay polémicas acá, teológicas, y que otros ven otro sentido. ¿Qué dice el versículo 4? Sobre Dios. Es aceptable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué dice? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ok, ¿cómo lo interpretamos esto? Particularmente los calvinistas, que un albiniano llega acá y dice, mira, hey, ¿dónde está el calvinismo acá? Y la elección y que es soberana y que es ilimitada. Y aquí claramente está diciendo que Dios desea que todos sean salvos. Si no se salve porque Él respeta el libre albedrío del hombre y no salva al todo. Pero Él desea, Dios desea que todos sean salvos. ¿Cómo contestas esto? Este versículo. Con Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ajá. Mire, es mundo. Es mundo. Exacto. Y ahí, ¿cómo lo comprendes y cómo lo contestas? Bien, acá hay algunos temas que necesitamos. Ya comentamos, no me acuerdo cuándo, si en la semana pasada o en la otra, que las palabras precisan ser comprendidas de su sentido contextualizado, porque las palabras todas tienen más de un sentido. Hoy nosotros vivimos en una época que las personas no le consultan más los libros, los diccionarios, los papeles, porque es aburrido. Da un Google, ¿no? Voy a Google y pone. Pero los diccionarios tienen una manera clásica de presentar la definición de las palabras, que es la secuencia de significado. ¿De acuerdo? Cuando vamos al diccionario, viene la definición. Número 1, el uso más común del sentido de la palabra. Número 2, el segundo uso más común del sentido de la palabra. Los gramáticos estudian, hacen pesquisa y ven los sentidos que aparecen. Entonces, mundo es una de estas palabras que tiene más de un sentido. Porque el propio Dios amó el mundo. Pero Juan, que escribió que Dios amó el mundo en el Evangelio, escribe en su carta, no améis el mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Él decía, puede decidirse, ¿es para amar o para no amar al mundo? Porque Dios ama y yo debo odiar, o Dios ama y yo lo odio, ¿no? Y también hay sentido, claro que no tiene lo mismo sentido. En el mundo es una palabra que puede significar las personas del mundo, puede significar otro sentido. El sistema contrario a Dios de valores opositores pecaminosos al mundo, y puede significar la creación de Dios. Dice que Dios está en los cielos y el mundo es el estrado de sus pies, la creación. ¿Ok? El mundo también puede apuntar para las personas del mundo todas o parte de las personas del mundo, no propiamente todo. Ese es un punto. ¿Y acá qué significa? Bien,
Entre los teólogos e intérpretes de los versículos, algunos ven acá una discusión que está más enfocada no en la palabra mundo, más en la palabra voluntad. Y aquí se establece una distinción entre la voluntad de Dios, que es otra palabra que tiene más de un sentido. Hay un sentido, mira que eso es muy importante. Si comprendes muchas de las dudas se van a ser sanadas. Hay un sentido que la palabra voluntad de Dios aparece en la Escritura que apunta para la voluntad soberana o decretiva, que involucra todo lo que ocurre en la historia. Cuando aparece esto, Job, cuando dice, bien sé que tú lo puedes y ninguno de tus planes puede ser frustrado. Pablo a los Efesios, cuando dice, aquel que hace todas las cosas según el concepto de su voluntad. Está hablando de la voluntad decretiva, que ha establecido Dios en la eternidad, se va a establecerse. ¿Ok? Pero hay un otro aspecto de la voluntad de Dios que los teólogos llaman de la voluntad preceptiva o voluntad moral, que apunta para qué es cierto y qué es errado. El resumen son los 10 mandamientos. Cuando dicen, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Cuando preguntamos esto, en general, la idea que se está por detrás, que ha decretado Dios para tu vida, porque eso es oculto. Dios no ha dicho a nadie lo que ha decretado. Nosotros solo sabemos a medida que ocurre, porque es misterioso para nosotros, para Dios no. El escrito ya está establecido, todo, en los detalles, pero no nos ha sido revelado, ¿ok? Está aconteciendo que ha establecido Dios. ¿Qué quiso Dios revelarnos? Quiso Dios revelarnos su voluntad moral, que es cierto, que es errado, porque sirve para nosotros de criterio para tomar las decisiones que lo honrarán, que lo glorificarán o no, si lo desobedecemos. Y así podemos decir que si alguien mata, no cumplió la voluntad de Dios moral, pero cumplió la voluntad decretiva. ¿Ok? Y hay una tercera voluntad ainda que dicen los teólogos, que son llamadas de la voluntad de placer o de satisfacción, que está involucrada con la naturaleza de Dios. Cuando Dios dice en Ezequiel, yo no tengo placer en la muerte del impío, está decir que la voluntad de Dios no es que el impío se muere, voluntad no sentido de satisfacción. Para que lo comprendamos, podemos hacer un paralelo con la disciplina que como papá hacemos en nuestros hijos. Si un padre disciplina a su hijo físicamente y encuentra placer, hay un peligro ahí. Es un sádico, ¿no? Entonces, ¿quién va a castigar? Y me encanta ver las lágrimas de los ojos de mi hijo. Me encanta. Yo tengo placer. Es un dolente. Es un psicópata. ¿No es así? Entonces, ese es un reflejo que viene. Dios no tiene placer en la muerte del impío. Él tiene un deseo, una satisfacción en que las personas conozcan su palabra, lo reconocen, satisfacción. Entonces algunos van por esa línea de interpretación y que dice que está diciendo este versículo que es agradable a Dios el conocimiento de Él. No es el decreto, Él no decretó para que todos vengan a conocerlo. Y no es la voluntad moral porque no es un aspecto de que se ordena o que se desobedece. Está hablando de aquel que se da, que hay placer de parte de Dios. ¿Ok? ¿Cuál deseo? Voluntad de deseo, la satisfacción. Nosotros encontramos un paralelo en esto cuando Cristo describe que hay una fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Que el pastor se va a buscar la oveja que está desgarrada. ¿Ok? Y tiene placer en esto. Y él termina diciendo que sean salvos y venga el reconocimiento de la verdad. ¿Qué podemos decir o concluir acá? Que Dios tiene satisfacción en ser conocido y en la conversión de los pecadores. Satisfacción, ¿ok? No es un decreto, no está hablando de libre albedrío para acá. ¿Todo bien? Vamos a seguir para concluir esa parte que se va a adelantar a la hora. Y acá Pablo entonces se dice algunas conclusiones.
¿Cómo se va a concluir? En el versículo 5, el cual dice que todos sean salvos. Y ahí me permite hacer un comentario más que el Hendrickson aborda aquí, que creo que sea la mejor información para lo interpretarmos este versículo. Todas las veces que oímos la palabra todo, nosotros necesitamos acordarnos del contexto del primer siglo y de la mentalidad oriental, que es diferente de la occidental contemporánea. Vivimos en una época demasiadamente individualizada. Las personas son sus propias sentencias, que piensan en su cabeza, lo determinan. Pero no es así que sucede con la mayoría de los pueblos y de la historia de la humanidad. La colectividad es muy fuerte. Mire que esto es importante. Para los judíos, la individualidad no está desasociada de la colectividad. Yo soy parte del pueblo de Dios, del pueblo. Los otros pueblos son los pueblos rechazados, condenados. Nosotros somos parte de un pueblo especial. Los otros son la escoria de la sociedad. ¿Ok? Y Pablo escribe que Dios desea que todos los hombres sean salvos. Pablo, cuando va a explicar eso en otra parte, de por qué en Cristo Jesús no hay más distinción entre judío y gentil, cítara, bárbaro, medio y todo más. ¿Qué está a decir? Todo. Los judíos, los árabes, los africanos, los asiáticos, los americanos, no tenían esas configuraciones últimas en aquel tiempo. En aquel tiempo serían los judíos, los romanos, los españoles, que ya tenía España como parte de Imperio Romano, los asiáticos, los de Media, de Persia, los de Egipto. ¿Comprende? Este todo es más apropiado que lo interpretemos colectivamente. Y que Pablo está a decir que no hay más una supremacía de un pueblo sobre los otros, pero el deseo de Dios es que todos los pueblos lo conozcan. Y eso está descrito claramente que se va a cumplir en Apocalipsis. Y dice, cuando he visto una multitud de personas que venían de todas las tribus, pueblos y naciones. ¿Ok? Entonces, todo no es la idea arminiana que hay. Dios dice que todas las personas, y otros que no. Es que ponte ahora con el reino de Dios en la nueva alianza, todos los pueblos, todos los grupos humanos que están en la misma situación y que pueden, al recibir el evangelio, experimentar la salvación. Y lo harán, porque está garantizado por la palabra de Dios que todos los pueblos lo alabarán. ¿Ok? ¿Alguna duda en esto o no? ¿Tranquilo ahora? Ya puede comprender mejor este punto para hablar con los otros, ¿ok? Vamos a seguir. ¿Qué dice Pablo en versículo 5? Porque hay solamente un Dios y solamente un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Doctrina central del cristianismo rescatada de la Reforma Protestante. No creo que necesitamos demorar por acá en este punto. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Solos Cristos. Solo uno, ¿ok? Ahora una preguntita para ustedes. ¿Y cómo somos nosotros sacerdotes? Si solo hay un mediador. ¿Y en la oración del pastor y del anciano no es más fuerte? ¿Dios no oye con más fuerza esa oración? ¿No es una oración más poderosa? ¿No es un mediador más eficaz? ¿Cómo vemos? Déjame traer de otros contextos misioneros para ustedes acá. Si en nuestra cultura
hay la figura pública del mediador como sacerdote, paje, chamán, no sé cómo se llama en el contexto que está cercano, hechicero, que sea. Si hay esta figura en la sociedad que vive, esta figura existe en la cabeza de las personas. Y cuando se convierten en Cristo, de pronto no se quedará vacía esa figura. Ela va a procurar a alguien para lo ocupar, en la versión cristiana. Y que si no tuviera una buena orientación, le va a ver en el pastor, le va a ver en la hermana de la oración. Este es quien que sabe de las cosas, que la comprende, que sabe hacer las cosas acontecer. Y ella tiene el poder. ¿Ok? ¿Qué necesitamos hacer nosotros como cristianos? El sacerdocio cristiano no es el sacerdocio del poder para resultar en las cosas. Es un sacerdocio como Pablo escribiendo en los Gálatas habla que la ley cumplió el papel de ajo, ¿no? O acho, con Y, ¿no? Ajo, que es el pedagogos. O sea, nuestro papel es llamar a las personas a que va al mediador Jesucristo y así encuentre Dios. ¿Ok? Déjame decir de otra manera. Durante todo mi ministerio, yo decía una frase para chocar de propósito, que era así. Tú encuentras un buen pastor cuando al terminar su ministerio, nadie lo extraña. La persona dice, ay, no, está raro esa frase. Si era un buen pastor, lo extrañaremos todo. ¿No? Es decir, cuando termina su ministerio, nadie lo extraña. Ahí después digo, ¿por qué? Porque por ser un buen pastor, ha conducido su rebaño a Cristo Jesús. Por ser un buen pastor, sus ovejas aprendieron a ser ovejas de Cristo Jesús. Y así no lo extraña más. Porque encuentra en Cristo su conforto, su fuerza. Claro, cuando digo esto, digo con el propósito de chocar, para que las personas se tomen por el contraste de qué se pasa. Y de qué se pasa que las personas aprenden a ir a Cristo como mediador. Esto es importante, porque no somos llamados para ser discípulos de nosotros, para ser un discípulos de Cristo. Ir a ser mis discípulos, ha dicho Jesús. ¿Ok? ¿Por qué razón Él es el mediador? Acá en este versículo ya se dice el punto que el catecismo explica muy bien, que era necesario que el mediador fuera Dios y hombre. Es el único que tiene la dupla naturaleza. La dupla naturaleza. ¿Ok? Es divino y es humano. ¿Alguien más está en esta categoría? ¿Conocen a alguien más? No. Entonces, tranquilo eso, ¿no? Pues aquí no hay problema para que lo comprendamos. Pero Pablo sigue. ¿Qué va a decir ahora, concluyendo esa primera parte del versículo 6 y 7? ¿Qué dice a concluir? Versículos 6 y 7. Que Él se ha dado el rescate por todo. Otra vez, todo, ¿cómo lo interpretamos? Todos los grupos. Mira, había judíos dentro de la iglesia que pensaban que tenían situación, no, es por todo. Va a sentar en el mismo banco de la iglesia, vecino, con igual privilegio, tú, Isaac, ben Judá, con Gaius Caesarium. Y ambos van a cenar del mismo pan y del mismo vino. ¿Ok? Es decir, es por todo. Se ha entregado por todo. Ese testimonio se debe dar en el debido tiempo para todo. Y ese ha sido el propósito por el cual ha sido designado predicador, arauto y apóstol. Estoy diciendo la verdad, no minto. Nece de los gentiles en la fe, en la verdad. ¿Ok? Ese testimonio de que Cristo es suficiente para todos los grupos humanos y solamente Él es importante. Y es la tarea misionera por excelencia. ¿Ok? ¿Tranquilo? Me gustaría de
comentar algo, contestar algún punto, por favor, lo haga ahora, que vamos a seguir para lo próximo. Unos minutitos que tenemos más. Tranquilo esto? Vamos a empezar en términos prácticos acá. Mira, no hay un modelo. Habla con tu pastor ahí, con tus pastores, cómo se puede hacer y cómo lo hace. A mí me gustaría de compartir algunas percepciones, no como modelo, pero como tengo hecho yo en mi ministerio a lo largo del punto. Yo procuro siempre incluir en la liturgia dominical de la iglesia, no todo domingo, porque si no se queda demasiado largo el orden de culto y la liturgia. Pero en domingos distintos, diferentes, tener como parte de la liturgia algunas prácticas de eso. Orar por el país, orar por la ciudad, orar por los habitantes, no solamente por la conversión, por supuesto, mas no solamente por eso, por paz, prosperidad, por la educación, por las enseñanzas. Que esto desarrolla en los cristianos esa percepción de que hacemos parte del mundo y que se va. ¿Ok? Otro punto. Necesitamos enfocar en la vida cristiana, en el culto cristiano, el carácter cristocéntrico. Las personas precisam perceber que depende más de Cristo y menos del pastor, del obispo, del anciano, que sea. Que el Cristo que es fuerte y por eso la oración es importante. No porque es una práctica mágica que va a solucionar, mas es porque hay un Dios fuerte que va a oír. Y la oración es fuerte porque es un Dios fuerte que va a oír y que sabe contestar de la manera, responder de la manera más apropiada, ¿ok? Entonces, ese carácter cristocéntrico era una característica del culto reformado y de la reforma protestante, el cristocentrismo. Ahora Pablo empieza con algunas orientaciones prácticas a partir del versículo de 8 a 15. Dice algunas. ¿Qué dice? Vamos a leer, por favor, alguien lee esta segunda parte, de 8 a 15. 8. Yo quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Ok, vamos a parte. Primer punto son orientaciones curiosamente necesarias hoy. Hoy nosotros tenemos una crisis de identidad masculina en la sociedad contemporánea y muchos son hombres omisos y que por cobardía han dejado a las mujeres asumir más y más posiciones. Acá entra un tema que necesitamos comprender bien porque hay una polémica contemporánea muy grande del feminismo, del igualitarismo como ideología, y cuando bíblicamente nos parece que es más apropiada la idea de complementarismo y no igualitarismo. O sea, nosotros somos igualmente imagen y semejanza de Dios, con gloria, con poder, con importancia, digamos así. Con importancia es más apropiado. Porém, tenemos vocaciones distintas y complementarias, no iguales. No son iguales. Pablo, por tanto, está evocando la importancia, mira qué importante es aquí, la importancia de la actuación litúrgica de los hombres. En la iglesia, los hombres necesitan ser activos. Ora, hombre, abre tu boca y habla con Dios. Conduzca tu familia para conocer a Dios. Conduzca tu iglesia a hablar con Dios. Tú, hombre, porque hay una responsabilidad que es masculina. Si el sacerdocio cristiano es universal, el sacerdocio paternal es la realidad de la familia y el sacerdocio oficial, podemos decir así, son de los hombres en la iglesia. No hay ancianas, no hay diaconisas en la vida de la iglesia. Hay una responsabilidad de autoridad que Dios pone sobre los hombros de los hombres. Entonces, para decir, hombres, oren, no sean acobardados. Conduzcan la iglesia. La iglesia necesita sentir
que tiene hombres la liderando, la conduciendo espiritualmente. Ese es un problema muchas veces en campos misioneros, muchas veces. Muchas veces las mujeres son las primeras que vienen y son más activas y cuesta para que consigamos hombres que asuman los papeles. Y aquí podemos discutir muchas cosas. Voy a decir algo resumido. He leído un libro con mi familia, llamado Familia de la Fe, y otro que es Pastores de la Familia, de un cristiano estadounidense, bautista reformado, y que le hace una crítica interesante. Muchas veces vemos los hombres desinteresados en la iglesia. Pero ¿qué pedimos para los hombres? Para que se reúnan para discutir temas y hacer unas meriendas. Mire, esto es una cosa para hombres. El hombre ha sido instituido por Dios para liderar. Llame a estos hombres y lideren sus familias. Vamos, es difícil. En casa es mi mujer y mi hogar es la mujer que, mira, es tu vocación. Ellos se van a desesperar en un primer momento, decir, no soy competente para esto, pero cuando comprender eso, tendrán un desafío fuerte y significativo suficiente. Si soy yo que tengo que liderarlo, necesito aprender. Necesito aprender. Entonces Pablo está diciendo eso. Haga esto. Hay muchas oportunidades. Las oraciones debemos hacer siempre, en todo lugar, como parte. Y acá hay algunas orientaciones que nos parece que están siendo direccionadas para, no apenas en todos los lugares, como parte de la vida cristiana que nosotros debemos ser, mas también parece que está a apuntar para la oración litúrgica, o sea, del culto público. Y aquí es curioso porque, ¿qué ha dicho Pablo acá? Cuando los hombres que oren como, versículo 8, ¿qué dice? No he oído. Levantando manos santas, dice, sin ira Sí. ni discusiones. Sí. Acá nosotros abordamos el tema que muchas veces no hablamos. No me acuerdo de que he oído muchas veces en la iglesia que son las posturas, las posiciones. ¿Cómo se debe orar? ¿Cuál es la posición que se debe orar? ¿No es verdad? En general, entre los evangélicos, se pide solamente que cierre sus ojos. Curiosamente, no hay ningún versículo bíblico que manda cerrar los ojos para orar. Pero es la única cosa que le enseñaban en la iglesia, ¿no? Cierra tus ojos para orar. Como que si abre los ojos la oración, falló, ¿no? No, cierra los ojos. La Biblia no pone eso. La idea bíblica es que la posición, la postura, debe representar la acción. Y por eso nos tenemos en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, la oración en pie, por ejemplo, de pie, que indica la reverencia. Estoy delante de una autoridad y póngome de pie como respeto. Y así es. La oración de cabeza inclinada, que indica submisión, bajo la cabeza, es una demostración física de que estoy sumiso a aquel que es. La oración con los ojos abiertos, mirando a los cielos, indica que espero de allá, del trono de Dios, la respuesta. Y por eso miro. Hay imágenes, mosaicos griegos de los primeros siglos que apuntan varios de estas posiciones. Oraciones de rodillas, que indica también la adoración, submisión absoluta, ¿no? Prostrado con el rostro en la tierra. Esta es la submisión total, que está, por ejemplo, en la instrucción oficial de la oración de los musulmanes. La palabra musulmán significa sumiso. Y por eso les son enseñados a orar prostrados, porque indica eso. Aparece en la Biblia también. Y hay otras tantas. Entre ellas está la oración que son hechas con las manos extendidas para los cielos. Pero no es aquella práctica de Superman de pentecostales, ¿no? Que vamos así, que no es en ese sentido, ¿no? O
al alto y avante, ¿no? de Toy Story, no, no es aquel otro también. El punto, en la verdad, hay cuadros como cuadros de mosaicos antiguos que demuestran una actitud así, las manos elevadas, flexionadas y con las palmas volvidas para los cielos, como una representación de que me eleva a Dios y espero recibir la respuesta que viene de Él. ¿Cuál es el punto? No hay magia ni soluciones con la posición que lo hagamos. Eso no importa. ¿Ok? Pero estos actos, estas acciones y posturas indican una realidad, apuntaban para una realidad espiritual, sea de sumisión, de respeto, de dependencia y de todo más. La práctica que oímos tanto de cerrar los ojos, me acuerdo, incluso cuando he hecho la clase de catecúmenos de iniciantes en Brasil, y el anciano que le ministraba la clase dice, nosotros cerramos los ojos para que pongamos atención y que no nos distraímos de todo más. El propósito era didáctico, era para que nos enfoquemos en la oración. ¿Ok? Pero ese es el punto. Entonces la idea es que nos enfoquemos en Dios. En el versículo 9 Pablo hace una orientación para las mujeres de algo que no sé qué se pasa, cómo se pasa ahí en Uruguay o en otros tantos, pero a veces entre las mujeres latinas se pasa problemas semejantes. No sé cómo se pasa ahí, pero me acuerdo cuando llegué en Panamá y la mujer decía, acá nosotros no salimos de casa, si no producimos, y ponen las pinturas en los ojos, y los pelos y todo, porque no se puede salir de cualquier manera, ¿no? De cualquier forma. ¿Qué dice Pablo en versículo 9? Alguien lea, por favor. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ok, muy claro. El punto X, a mí me parece, no sé si eso a decir tontería, pero a mí me parece que a las mujeres, más que a los hombres, a lo largo de los siglos, viene la tentación de ser la atracción visual, de que todos lo pongan la atención en ella. Y la orientación aquí es verdad para la vida como todo, pero es más verdad para el culto público. ¿Para dónde se debe ir la atención en el culto público? ¿Para quién? Para Dios. Por tanto, la modestia es imperativa en las mujeres. Pablo no está prohibiendo a las mujeres que se vistan bien y que se presenten hermosas. ¿Ok? La idea de los cosméticos es que le presente hermosa. No es una prohibición de eso, no es que se va fea. Y mira con mi mujer es bonita, quería decir bonita, pero es mucha fe para que diga. No es así el punto. El punto es, eres una mujer de Dios y debes honrar a Dios con quien es. La belleza hace parte, no hay problema de presentarse bella, pero no es apropiado ni santo si te produces de una manera a que las atenciones se vuelten para ti. ¿Ok? Y los ejemplos que se tienen documentado y todo es que no se economizaba en que se preparaba. Aderezo de cabello, perlas, habla de perlas, imagina. Con aderezo todo de... pastor, mas si tengo plata y quiero vestirme bien, hay ocasiones y ocasiones también. La moderación, la modestia vale para acá también. ¿Ok? El tipo de ropa que se pone. Porque yo decía a veces en el ministerio en Brasil cuando estaba en mira, hay algunas mujeres que no besan la ropa, se pinta con ella, porque es tan colada, tan justa, que ella no vestía, ella pintó la ropa en su cuerpo, porque se ve todo por detrás. Y mira, no va a estimular cosas positivas. Y ese, no sé cómo se pasa con los temas, en general es un tema difícil de ser abordado, ¿no? Hermana, modestia.
voy a quedar fea, no, pero te va a vestirse. Y mira, acá es un punto interesante porque la actitud de la belleza es un contraste entre los semitas y los occidentales. La idea de los semitas, de donde vienen los judíos y también los árabes, ¿sabe cuál es? Es la idea de que la belleza femenina es una riqueza tan valorosa que eso debe ser disfrutada por quien no tiene derecho. Y por eso que los musulmanes la cubren. La idea griega, de donde viene la cultura occidental, es que la belleza, masculina o femenina, pero más femenina, es tan valorosa que todos deben admirarla. Pero con admirarla, desearla. Entonces, cuando me acuerdo de una gravura, no es un meme, es una gravura que hicieron de una mujer occidental y una oriental, y ponen una al lado de la otra. La oriental, una musulmana con todo cubierto, solamente los ojos de fuera. Y la occidental con el revés, con óculos, con gafas grandes y ropa de baño, de playa, y todo descubierto. Y una miraba a la otra y ambas tenían el mismo pensamiento. ¿Cómo la oprime en esa sociedad? ¿Cómo la trata como producto? ¿Ok? Para los orientales, sí, es rico, lo guardo. Para los occidentales, dice, es rico, lo expongo y digo, no es tuyo, es mío, es mío. Pero la idea que Pablo está diciendo, no expongas, es rico, presérvate, presérvate para quien es de derecho. Ok, hermano, vamos a seguir un poco más. 9, 10. Al revés o al contrario de esto, ¿qué dice la palabra de Dios? Versículo 10, ¿qué dice? Sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Aquí hay algo muy bello, porque ¿qué está diciendo Pablo? Que la belleza que vale, la belleza que se debe estar enfocada, preocupada, la mujer, es la belleza espiritual, es la que vale delante de Dios. ¿Cómo te conduces como cristiano? Esa es una belleza que no hay medida, que puede mostrarla toda. Cuanto más lo muestra, más bella es, y solamente beneficios se recibirán quien la contempla. No es así con la belleza física, es necesaria moderación, porque si te expones demasiado, te llevas a los otros a la tentación y no es positivo. Pero la belleza espiritual sí. Vuelvo a decir, no está a decir para que sea fea, que no se cuide, no es esto, pero aquí lo haga con moderación, ¿ok? Y ahí entra en más unos puntos polémicos, versículos 11 y 12, que aprende en silencio, en sumisión, no permite que la mujer enseñe, ¿no? Ni que ejerza autoridad sobre hombre, pero que permanece en silencio. No es decir que la mujer esté callada en la iglesia, no es esto. Está a decir es que la tarea de la enseñanza oficial en la vida de la iglesia, el ministerio de la enseñanza para la iglesia es de la competencia del oficio masculino. Ese es el punto. ¿Ok? La mujer no puede trabajar en la vida de la iglesia, sí lo puede, pero no puede a las cosas de la omisión de los hombres que Dios ha constituido. Hombres acobardados son contextos en que las mujeres asumen una posición por la cobardía de los hombres. Y Pablo va a explicar esto con argumento bíblico, no es cultural, porque algunos cuestionan, este es cultural del primer siglo, que era aún patriarcal, opresor, y por ahí se va. Y él le saca un ejemplo que viene de la creación, cuando después, primero ha sido formado Adán, solamente después Eva. Y no fue Adán el primero a ser engañado, mas fue la mujer a engañar y cayó en la tentación. ¿Por qué lo hace eso? Él dice, la orden de la autoridad, del liderazgo, es antes de la caída y del pecado. Y cuando se permitió esto, el resultado fue la caída. ¿Ok? Y yo encontré personas que han sido doctrinadas de una manera muy restrictiva
y que le pedimos, por favor, ¿puedes orar? Y la persona se quedó, pero ¿cómo voy a orar? Yo soy mujer. Y ha sido muy restrictivo. Particularmente no creo que llegue a tanto, que sea a este punto. Pero que está a decir básicamente, y aquí necesitamos también comprender el contexto del primer siglo. Las religiones paganas, orientales y griegas, muchas de ellas tendrían las mujeres como sacerdotisas. Cuando vemos documentarios sobre los vikingos, sobre los pueblos paganos europeos, vas a perceber que tendrían sacerdotisas de la tierra. Y esas sacerdotisas eran los liderazgos de las religiones paganas. Entonces, cuando Pablo hace esa orientación, dice, mira, hay una cosmovisión, una disposición de liderazgo instituida por Dios, que es revés del mundo y del paganismo. En la iglesia de Dios, el peso del liderazgo está sobre los hombros de los hombres. Son ellos que deben se preocupar, apuntar el camino, conducir la familia, la iglesia. Ellos que deben preocuparse, pensar, prepararse, instruir, dedicarse. Las mujeres son sus auxiliadoras, ajudadoras. No sé cuál es el término más común que se usa. ¿Cómo se dice en español para el texto de ejemplo? A ver, hable. ¿Cómo? No es bueno que el hombre esté solo, lo haré una. Ayuda idónea. Ayuda idónea. Ahí está Silvia. Así es, ¿ok? Yo sé que hay alguna polémica sobre eso. No me gusta de huir de las polémicas, pero el punto que gostaria de decir es, precisamente Pablo está instruyendo la práctica de la iglesia. Y en la práctica de la iglesia, para terminar, él está a decir, la instrucción es sobre los hombres la autoridad de arriba para abajo. Ocupar la posición de ser portavoz de Dios para ejercer la orientación pública en la iglesia, la conducción, la enseñanza, es como Dios ha constituido. Y a la mujer, los versículos es de abajo para arriba. Mira cómo dice. Versículos 15 y 16, ¿cómo se dice? ¿Qué dice 15? Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor, santidad con modestia. Contéstame, ¿qué relación hay con a enseñanza de la iglesia y tener hijos como posición? ¿Qué relación hay? Algunos pueden hasta tener posición de sectas acá y la mujer va a ser salva por tener hijos. Si es estéril, no tiene hijos, va al infierno. No, ese es el punto. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es la relación? Pablo empieza diciendo que los hombres deberán en todo tiempo, públicamente, con las manos arribadas, con práctica piadosa, porque nuestro litúrgico es una coherencia con la vida, ¿correcto? Las instrucciones públicas, el culto y de orientación en la vida de la iglesia. Y no a las mujeres es dada esa responsabilidad. Pero no significa que las mujeres no tienen importancia, no tengan papel. Elas son fundamentales y esenciales en las bases. Quien tiene la mayor parte del tiempo con los hijos, acostumbraba a ser la madre. ¿No es así? Aunque la mujer tenga hecho el movimiento de ir al campo laboral y trabajar también, y no voy a entrar en eso, son temas complejos de sociología. Nuestro tema es epístolas pastorales. Pero en esta orientación Pablo está a decir sobre los hombres la responsabilidad de instruir a la iglesia. ¿Ok? Sobre las mujeres, un magisterio que ningún hombre tendrá, que es la maternidad. Y la relación es distinta.
Empieza por la propia naturaleza. Las mujeres engendran la vida en sí. Y la relación que tienen ellas con sus hijos es inigualable. Nosotros hombres nunca lo conoceremos por el simple hecho de que no engendramos hijos. Ella tiene un don. Y acá creo que es un desafío para todo. No voy a entrar en mérito de cierto, errado, de la manera, pero para todo. ¿Concordan ustedes que el ministerio privado familiar tiene una importancia muchas veces olvidada en el ministerio cristiano? Cuando ponemos casi que todas las expectativas en la actividad eclesiástica en la iglesia. Pablo está diciendo, hay un papel que no es tan valorado por los hombres, mas es por Dios. Yo pasé un poco del tiempo y así terminamos el capítulo. Ok, hermano. Muy bien. Preguntas Vamos. queda para la próxima clase. Preguntas y comentarios. Tiene una semana para pensar. Para mastigar, reflexionar, para odiarme, un poco, espero que no. Para traerlas. Pero muchos desafíos ahí ya con todo lo que hemos oído, ¿no? Esta noche. Que el Señor nos ayude. Bien, vamos a orar. Y despedimos con la oración. Fabián, por favor, nos guíe en la oración y así ora por el pastor Raimundo que está en Brasil por un tiempo. Fabián, déjame decirte algo. En las prácticas de oraciones, una que faço, tengo que sacar mis gafas para orar. Parece que si oro con ellas. Pero si me saco las gafas y tengo que orar con ojos abiertos, no veo. Entonces. Bueno, oramos. Señor, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo compartido, Señor, por esta clase que acabamos de recibir, por la clase que han recibido los hermanos más tempranos, Señor, de patrística, Señor. Te agradecemos por la enseñanza que nos es vertida aquí, Señor. Gracias por el esfuerzo que se realiza por parte de todos quienes se organizan, por parte de todos los profesores, Señor, preparando las clases. Te ruego que cada uno de los hermanos que estamos coincidiendo para aprender, Señor, seamos guiados todos a Cristo y poder usar todo lo que aprendemos en nuestro contexto familiar, en nuestro contexto de iglesia y también en nuestros contextos exteriores, en el trabajo, en los lugares de estudio, en fin, en todo con quienes interactuamos. Quiero agradecerte en esta noche, Dios mío, por Pastor Raimundo, Señor, por también el trabajo que él realiza para con nosotros, por su ministerio allá en Brasil, por esta estadía que tiene en este momento en Brasilia, Señor. Guíalo, ayúdalo y haz tu obra en este tiempo con él también, Señor. Te pedimos también por el Pastor Mauricio, que también está allá en Brasil y tiene todavía para algún tiempo más, antes de regresar aquí a Uruguay, Señor. Te damos gracias por la vida de ellos, te damos gracias por lo que haces a través de sus vidas y de sus familias, Señor. Queremos poner en tus manos lo que queda del resto de la jornada, el descanso en la noche y el día de mañana, Señor, para que todo lo que hagamos te sea de agrado y te glorifique. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. 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 Gracias, hermanos. Gracias, Mucho profesor. gusto. Bendiciones. Muchas Buen gracias. descanso a todos. Muchas Nos gracias. vemos. Chao, chao, Bendiciones. bendiciones. Chao, chao. Nos vemos.